Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios que nos permite una vez más continuar con el estudio de este libro de Proverbios. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 2, vamos a leer de los versículos 1 al 9 y trataremos de encontrar algunas enseñanzas que sean prácticas para nuestra vida. Recordemos, este libro fue escrito teniendo en mente a los jóvenes, a los que iban a ser los líderes de la nación, los líderes de la comunidad, los líderes en sus hogares. Y pues es importante que en esta época en la que estamos viviendo, los adultos, los mayores, podamos tomar consejo de este libro y enseñarlo a nuestros hijos, enseñarlo a los jóvenes de nuestra iglesia, enseñarlos a todos para que podamos tener la sabiduría que solamente Dios puede dar. Vamos a leer, decíamos, Proverbios 2 del 1 al 9 y después trataremos de encontrar enseñanzas prácticas. Dice así, Proverbios 2 del 1 al 9. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Vamos a hacer una oración antes de entrar a la meditación de su palabra. Señor, gracias te damos por esta oportunidad y bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, te rogamos que pues nos ayudes a entenderla, pero sobre todo, Padre, que nos ayudes a ponerla en práctica para ser de bendición a aquellos que nos rodean, Señor. Te lo rogamos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí en este capítulo 2 es como si un padre estuviera hablando a su hijo y le da instrucción, como veíamos en el capítulo 1, que el joven, el hijo, debe estar atento a la instrucción de su padre y a la dirección de su madre. Y aquí empieza así, hijo mío, ¿verdad? Podemos pensar eso, que quizá Salomón, pensando en sus hijos, los tenía ahí, y pensando después en los otros jóvenes, empieza a decir estas palabras. Y los primeros versículos habla de una actitud que todo el que busque sabiduría debe tener. Nada en este mundo viene sin esfuerzo. Para ser un buen estudiante, pues uno debe esforzarse en el estudio. Para ser un buen médico, pues uno tiene que esforzarse en el estudio, en la investigación, en la práctica. Para ser un buen cristiano, pues no es automático, ¿verdad? No es de que yo me entrego a Cristo y ya, empiezo a ir a la iglesia y estoy ahí y escucho, pero realmente hasta ahí me quedo. Aquí vamos a ver cómo Salomón le dice a su hijo que pues tiene que realizar un esfuerzo y después de ese esfuerzo va a haber una consecuencia, una recompensa, un crecimiento emocional, un crecimiento espiritual, una madurez en su hijo. Fíjense cómo dice aquí Salomón, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, esto es que tengas el deseo de recibir las palabras, que no haya apatía, sino que haya un deseo de recibir las palabras. Y es muy importante que en esta época, bueno, y siempre, pero que en esta época los que estamos viviendo tengamos este interés, este deseo por la palabra de Dios, que la leamos, que la meditemos, que la practiquemos, ¿verdad? Y es lo primero que dice, si tú recibes mis palabras, esto es, que haya ese interés, ese deseo, y mis mandamientos guardares delante de ti. Ahí ya va un poquito más, ¿verdad? El recibir y guardar. Y generalmente la palabra guardar se puede asociar con la palabra memorizar.
Esto es, que esté en nuestra mente, ciertamente, pero que baje a nuestro corazón para que forme parte de nuestra vida. Que sea la palabra de Dios la que nos vaya moldeando. Pero debe haber ese interés. Dice, si tú recibes mi palabra y tú guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, esto es que tú estés atento, que tú estés alerta, que pongas atención, que no te distraigas, que te enfoques en la palabra que vas a escuchar, en la palabra que vas a leer, en la palabra que te va a ayudar a saber cuál es la voluntad de Dios. Que nuestro oído y el oído de nuestros jóvenes esté atento a la sabiduría de Dios. Después habla de algo más interno. Dice en el versículo, en el versículo 2, la segunda parte del versículo 2, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y ahí habla de un movimiento, ¿verdad? Si inclinares, si tú mueves, si tú pones tu corazón hacia la prudencia, no a la insensatez, no a dejarte manejar por tus emociones, no a dejarte manejar por las circunstancias o lo que te dice la gente, ya sea bueno o malo, sino estar atento a la sabiduría y que tu corazón esté inclinado a la prudencia. Entonces dice que debemos recibir la palabra, que debemos guardar la palabra, que debemos estar atentos a la palabra, que nuestro corazón debe estar inclinado hacia la palabra de Dios, hacia la sabiduría. Y luego el versículo 3 habla de algo que también sea un deseo. Dice, si tú clamares a la inteligencia, si tú le pides a la inteligencia que venga a ti, que de alguna manera también tú puedas encontrar la inteligencia, y luego también, y a la prudencia dieres tu voz. Esto es que tú busques a la prudencia, que tú le digas a la prudencia, ven a mí, ayúdame, ¿verdad? Y continúa hablando del esfuerzo en el versículo 4, hablando de la prudencia, hablando de la sabiduría, hablando de los mandamientos de Dios, dice, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Y aquí habla de un gran esfuerzo. Muchos de nosotros no sabemos el proceso para encontrar la plata. Sabemos que la plata no se encuentra pura así en la tierra, ¿verdad? Uno no va a una mina de plata y dice, ay, mira, ya está la plata. Sino tiene que excavar y tienen que excavar y tienen que excavar y sacan un montón de tierra, de minerales y todo se tiene que purificar para que finalmente quede la plata. Es un proceso que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, pero que obviamente al final viene la recompensa de tener en tus manos la plata. Y entonces dice Salomón, pone este esfuerzo, dedícale tiempo, dedícale esfuerzo, dedícale interés. Va a ser difícil, quizás no difícil, sino va a ser laborioso, ciertamente. Y luego dice, si la escudriñares como a tesoros. Los tesoros también no están así a la vista, ¿verdad? Me refiero en el sentido que también hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo para encontrar un tesoro. Y entonces dice Salomón, si tú haces esto, hijo mío, si tú recibes mis palabras, si tú guardas mis mandamientos, si tú tienes tu oído atento a la sabiduría, si tú inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia le dieres tu voz, si te esfuerzas, si le dedicas tiempo, si le das dedicación a buscar la sabiduría, dice el versículo 5, entonces, y ahí habla de la consecuencia, habla del resultado, habla de la recompensa. ¿Qué va a suceder si el hijo, si el joven, si nosotros ya mayores hacemos esto? Dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Es algo a veces un poco triste darnos cuenta que quizá muchos cristianos no entendemos lo que significa el temor de Jehová. Muchos no ponemos atención y no respetamos, no honramos a Dios como Él debería ser honrado y respetado. No lo buscamos como debemos buscarlo. Y es eso, que quizá hay apatía, que quizá hay indiferencia, que quizá hay conformismo, que quizá alguien dice, bueno, pues ya soy salvo, ya estoy yendo a la iglesia,
pues ¿para qué más me esfuerzo? Pero sin embargo aquí Salomón nos hace ver que para entender el temor de Jehová, para darnos cuenta cabal de quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas, inclusive ver el alcance de nuestra salvación, el hecho de saber que estábamos condenados al infierno por nuestro pecado, pero por la gracia y misericordia de Dios somos salvos, somos rescatados, somos comprados. También quizá muchos no lo entendemos, el valor de nuestra salvación, y consideramos a Dios, consideramos a la iglesia de Dios, consideramos el cuerpo de Cristo, consideramos la obra de Dios como algo que, pues sí, es importante, pero hay otras cosas como el trabajo, como la familia, como el descanso, como el yo sentirme bien, como el yo sentirme satisfecho. Pero dice aquí Salomón, si tú haces todo esto, si tú te esfuerzas, si dedicas tiempo, si le dedicas trabajo a buscar a Dios en su palabra, a leer, a pedirle a Dios que Él te revele por medio de su palabra, dice, entonces, decíamos, no es automático. Entonces entenderás el temor de Jehová. Y dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es, ¿quién es Dios? ¿Cómo se revela Él en su palabra? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus nombres en los cuales Él se revela a nosotros para que de esa manera sepamos quién es Él? Y otra vez, quizá por esa falta de conocimiento de Dios que tenemos, muchos tomamos el cristianismo a la ligera. A veces hay gente que pues va a la iglesia, sí, ahí está, pero no se involucra, no participa, no hace más de lo, a veces ni siquiera de lo normal. Mucha gente a veces se ofende porque algo pasó, porque siente que alguien le hizo algo o que alguien no hizo algo y se va. Mucha gente que a veces se siente ofendida y se queda y hace sentir a los demás que está ofendido, porque estamos basando nuestra relación con Dios y con la iglesia en base a lo que yo siento, en base a lo que yo soy, y no en base a el temor de Jehová y no en base al conocimiento de Dios. Y para esto, dice Salomón, se requiere esfuerzo. Ahora, ¿por qué Salomón nos pide que nos esforcemos? Ya vimos, porque vamos a entender el temor de Jehová, porque vamos a llegar al conocimiento de Dios. Pero luego en el versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría. No podemos encontrar la sabiduría de Dios en otro lado. No podemos encontrar el gozo de Dios fuera de Dios. No podemos encontrar la voluntad de Dios fuera de Dios. No podemos encontrar su voluntad, su plan para nosotros, a menos que nos esforcemos en estudiar su palabra. No solamente escucharla el domingo, no solamente escucharla si es que asistes a otro culto, sino tú de tu propia iniciativa, tú entrar en una relación así íntima con Dios y decir, yo voy a leer la palabra, yo voy a recibir la palabra de Dios, yo voy a guardar sus mandamientos, yo voy a tener mi oído atento a su sabiduría, voy a inclinar mi corazón a su palabra. Mi crecimiento va a depender de mí y mi relación con Dios. Dice que Él es el que da la sabiduría. Y dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora Dios ya ha hablado. Dice la carta a los hebreos que Dios habló antes, esto es en el Antiguo Testamento, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de los profetas, pero que ahora, en la época en la que Hebreos se escribió y de ahí para acá, nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Entonces, la sabiduría nos la da Dios. Dice que de su boca, de su palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. Dice también en el siguiente versículo, en el 7, Él, Jehová, Dios, provee de sana sabiduría a los rectos. Podríamos decir que hay sana sabiduría y sabiduría enferma. La carta que escribe Santiago habla de eso, de la sabiduría
que desciende de lo alto y la sabiduría maligna, la sabiduría que es del mundo. Y hay gente que es muy astuta y muy sabia conforme a los preceptos y mandamientos del mundo y triunfa de acuerdo al mundo. Hay esa sabiduría que hace que la gente triunfe, no importa que haga sufrir o que maltrate a los demás. Pero está esta sana sabiduría que Dios da a los rectos, a aquellos que queremos caminar conforme a su palabra. Dice también ahí en ese mismo versículo, la segunda parte, que Él, que nos da la sabiduría, dice, Él es escudo a los que caminan rectamente. Él es protección. Si tú recibes sus mandamientos, si tú inclinas tu oído, tu corazón a la palabra de Dios, Él va a ser tu escudo y Él te va a ayudar a que tú camines rectamente en el camino de justicia que Él nos traza en su palabra. Dice en el versículo 8, es Él el que guarda las veredas del juicio. Esto es del camino recto. Él ya ha trazado. El Señor Jesucristo habla de un camino angosto que es difícil, que pocos entran, y hay un camino ancho que lleva, dice, a la perdición. Pero el Señor nos señala por medio de su palabra esta vereda, estos caminos. Dice la segunda parte del versículo 8, preserva el camino de sus santos, de los que Él apartó, por medio de ese reconocimiento de pecado que nosotros hacemos y esa entrega de nuestra vida que hacemos aceptando el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Él dice que va a preservar, que va a cuidar, que va a proteger nuestro camino. Pero ahí también ya entró nuestro esfuerzo, ¿verdad? No que nuestro esfuerzo nos gane méritos, sino que nuestro esfuerzo nos va a ayudar a crecer. Dios ya nos dio su palabra y lo que Él quiere es que dediquemos tiempo y esfuerzo a estudiar su palabra, a guardarla en nuestro corazón, como dice el salmista también, para no pecar contra Él. Y dice el versículo 9, que es donde nos detendremos en este día, dice que entonces también después del esfuerzo, después de recibir la palabra, después de guardarla en nuestro corazón, después de estar atentos a nuestro oído, que nuestro corazón se incline, que nos esforcemos en buscar la sabiduría como si la gente se esfuerza en buscar la plata, dice, entonces entenderás justicia. Y aquí la palabra justicia se refiere a vivir rectamente, se refiere a ser recto. Dice también que entenderemos juicio. Y aquí mencionábamos en una clase anterior que juicio se refiere a tomar decisiones, a juzgar las circunstancias, a ver no solamente el aquí y ahora, sino ver quizá el futuro sin ser videntes ni nada por el estilo, pero hay cosas que, por ejemplo, un proverbio dice, tomará el hombre fuego en su seno y no se quemará. Pues hay gente que toma ese fuego, hay gente que se mete en situaciones delicadas, hay gente que se mete en situaciones donde sabe que va a pasar algo malo, pero ahí va. No tiene juicio, no sabe juzgar las circunstancias, las situaciones y ver las futuras consecuencias de sus palabras, de sus actos. No solamente para él, sino en su relación para con Dios, en su relación con las personas. Y si él dice que es cristiano y comete pecado, pues es terrible, ¿verdad? Entonces dice, entenderemos y seremos más prudentes, más sabios, seremos más temerosos de Dios para detenernos en nuestras palabras, para detenernos en acciones que puedan causar daño a otras personas. Y dice que entenderemos justicia, juicio y equidad. Y también mencionábamos esta palabra equidad, da la idea de igualdad, de imparcialidad, de no hacer diferencias, de no hacer acepción de personas, de no tener preferidos, ¿verdad? Porque eso trae muchos problemas. Si tenemos un hijo consentido o preferido en nuestro hogar, los otros se van a sentir mal. Si nosotros tenemos hermanos consentidos en la iglesia o preferidos en la iglesia, va a haber
problemas. Necesitamos ser imparciales. Necesitamos tener esta equidad que Dios nos da cuando nosotros estudiamos su palabra. Y finaliza este versículo 9 diciendo así, que entenderemos justicia, juicio, equidad, y entenderemos todo buen camino. Y aquí, por ejemplo, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, hay a veces hermanos que vienen a mí y me dicen, oye hermano, yo sé que la Biblia dice que no debo andar con incrédulos, pero pues es que es bien buena persona, es que es bien noble, es que, si usted lo conociera. ¿Es ese un buen camino? ¿Es esa una buena opción que Dios nos está dando cuando Él ya estableció en su palabra que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos? No, pero no hay juicio, no podemos juzgar, lo que queremos es satisfacernos a nosotros mismos y a veces ese tipo de preguntas o ese tipo de acercamientos al pastor o a otro hermano es casi como para pedir permiso, y si las cosas salen bien, pues qué bueno, pero si salen mal, pues el pastor me dio permiso o el pastor me dijo. Pero aquí la idea es que cada uno pueda tener la sabiduría, la prudencia, el juicio, la sensatez de poder ver, bueno, si hago esto, pues va a salir mal porque Dios dice que es pecado. Y si hago esto otro, pues va a salir bien porque es conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que dice que vamos a entender todo buen camino. Vamos a poder tener esa habilidad que casi nadie tiene, casi nadie tenemos, de poder juzgar una situación y ver si es mala, de tener discernimiento. No solamente distinguir entre lo bueno y lo malo, no solamente distinguir entre el pecado y lo que no es pecado, sino distinguir entre lo bueno y lo mejor, y entre lo mejor y lo excelente. Y todo esto viene si yo pongo un esfuerzo personal y aprovecho, déjenme usar esa palabra, de lo que Dios ya hizo. El Señor ya entregó a su Hijo Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. Yo ya le pedí perdón y ya me entregué a Él. Pero el Señor me dejó su palabra. Ahora yo debo aprovecharme de eso y leerla, estudiarla, meditarla y pedirle a Dios que me ayude a ponerla en práctica. Él me dio su Espíritu Santo para que su Espíritu me guíe. Inclusive Él interceda por mí también, así como Cristo lo hace delante del Padre Celestial. Él ya me dejó la iglesia para que yo con mis hermanos imperfectos y todo, y que ninguno de nosotros es algo especial, que ese cuerpo de creyentes imperfectos nos ayudemos mutuamente a crecer. El Señor ya me dejó eso. Ahora lo que yo tengo que hacer es dedicar tiempo y esfuerzo para crecer con la ayuda de Dios y cada día ser más sabio y poder enseñar a los jóvenes, y que los jóvenes también tomen la palabra de Dios, la lean, la estudien, la mediten, la guarden en su corazón y la practiquen para no pecar contra Dios. Entonces dice, entenderemos el temor de Jehová, tendremos el conocimiento de Dios, entenderemos todo buen camino. Bendito sea Dios, porque Él ya nos dio todo lo que necesitamos. Lo único que debemos hacer es, pues, usarlo, leer la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, congregarnos en una iglesia para que me ayuden mis hermanos a crecer y para que yo ayude a mis hermanos a crecer, y entonces que seamos luz a aquellos que viven en tinieblas. Vamos a hacer una oración final para pedirle a Dios que Él bendiga su palabra, y Él la haga fructificar en nuestros corazones. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, y ahora te rogamos que el conocimiento que tú nos has dado lo pongamos en práctica. Provoca, Señor, hambre de tu palabra en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.